a 3.3 voltios. Si le ponemos así de esta manera, entonces entra a 3.3 voltios, el GND, que es el pin de bajo, y esos dos pines son para la comunicación. En este caso aquí están los dos LEDs que son para identificar que está mandando información, que son los LEDs que están aquí, de X y de R. Y los demás pines, que aquí está el reset, los demás pines que son para modificación del pulso, pines para otras aplicaciones, ya sea... Bueno, la cuestión es que con esta cosa podemos automatizar una casa y no necesitar de colocar más cables. Vamos a poner en sensibilidad. Así, exactamente. Como dice que sería la automatización. Bueno, hay diferentes formatos para hacer redes con sí. Este es un chip para, como un explorador para Zigbee. Se conecta por USB. Entonces, tenemos aquí el conector mini USB. Este integrador es el ST232. Es un circuito integrado que hace la conversión de USB a niveles TTL. Los niveles TTL es una tecnología que significa transistor, lógica de transistor a transistor, eso significa TTL. Entonces, cuando nos referimos a niveles TTL, lo que pasa es que los TTL solo funcionan de 0 a 5 voltios. Entonces, cuando nos referimos a niveles lógicos TTL, significa que esos son los niveles TTL. Que cuando se va a coger uno lógico de 2 a 5 voltios y 0 lógico de 0 a 0.8 voltios. Aunque no, ese dato no sería bien. Aunque es un poco más estricto en lo que es pero bueno, en esencia los niveles TL significa eso, que se transforma de 0 a 5 voltios, porque la comunicación USB es un protocolo mucho más rápido y estricto. Bueno, en sí el USB es un protocolo justamente, por eso han sido nuevas generaciones, porque yo recuerdo la USB 1.0, 1.1, 2 y inclusive existe la versión 3. Entonces, bueno, es un regulador de voltaje. Podemos fijarnos que esta pieza aquí es un regulador de voltaje y esto también es un regulador de voltaje. La diferencia es que este es un regulador de voltaje a 5 voltios, o sea, baja 5 voltios y este es que baja a 3.3. La resistencia, los diodos LED, el condensador, otro condensador. La diferencia es un condensador de isolítico, es un condensador cerámico, más resistencia, es un condensador cerámico, fusible, bien. Y los pines los pines que son para colocarle, que sería el socket. Los otros pines aquí son para la comunicación. Aquí nos menciona que tenemos el reset, TX, RX, GND, VCC. Entonces aquí se conecta 5 voltios, el negativo, la salida de datos, la entrada de datos y el reset. Esta pieza solamente la debemos colocar tal como se le menciona. Conectarla al USB. Bueno, en este caso ya estaría conectada. Instalamos el driver, que es el driver es el circuito integrado que estaba acá abajo. Entonces, como te mencionaba que este integrado se comunica por USB, entonces hay que instalar el driver de este integrado en la computadora para que la computadora lo reconozca. Ya, entonces, ese driver justamente ya lo coloqué en el escritorio y está instalado ya en la computadora. Ya, bueno, entonces, ¿alguna duda respecto de las últimas cosas? Me interesa mucho que, por lo menos en este momento, las ideas claras de qué es lo que hace cada pieza. Lo que sería la LCD, lo que significa es display de cristal líquido. Display de cristal líquido. Es una pieza electrónica, bueno, que viene con 2 chips internos. Bueno, alguna vez como curiosidad, cuando tú ves esto, muchas personas piensan que al ver esto es como ver esto.
y que las fabricantes le ponen una masa encima para que no podamos ver la serie del integrado. Pero en esencia no es así. Bueno, como una explicación, como para un preámbulo en alguna explicación. Porque yo también hace fechas pensaba eso mismo. Inclusive a mí también me hacían decir lo mismo. Entonces, alguna vez un profesor de mi colegio me había dicho que justamente él pensaba que lijando esto podíamos llegar a ver el integrado y la serie, pero no es así. Verás, para hacerle más económico esta pantalla, lo que hacen, fabrican la placa electrónica y aquí adentro dibujan todas las pistas e insertan aquí mismo el chip. O sea, lo que está dentro de este encapsulado lo insertan aquí y en vez de crear el integrado y luego soldarlo aquí, no. O sea, es como que tienen el integrado con la placa misma. Entonces, al lijar, tú vas a lijar y solo vas a encontrar la placa de silicio, que es una pequeña delgadita. Ahí, entonces, en realidad no hay un chip integrado. En esencia, es el chip de silicio ya incorporado dentro de la placa. Bueno, la placa electrónica, los pines de bus de datos, en lo que es el backlight, que es la luz de retroiluminación blanca, el cristal, la pantalla de cristal líquido, y ya. Pues la cuestión es que esta pantalla tiene la característica que tiene 16 casilleros para caracteres por 2. Significa que puede albergar hasta 32 caracteres, pueden presentarse en 2 líneas. En la pantalla de color azul trabaja 5 voltios, el protocolo de comunicación, hay 2 protocolos, tipo de 8 bits o de 4 bits. En nuestro caso estamos usando la de 4 bits. Ya. En esencia, esta pieza es lo que hace, no sirve justamente para presentación de datos, nada más. La siguiente pieza. Este es el DHT, el DHT11. El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad que trabaja entre 3.6 voltios y 5.5 voltios, entre 20% y 96% de humedad, entre 0 y 50 grados centígrados, lo que más menos 2 grados, o sea, el margen de error es de 2 grados centígrados para la temperatura y de más menos 5% de humedad. ¿Sí? Entonces, mira, con lo que te mencioné ahorita es la información con la que trabaja. Entonces, es un chip, circuito integrado, que, que detecta todas las señales y las transforma en digital. El protocolo de comunicación es tipo One Wire. One Wire que sería un cable. O sea, el protocolo se llama One Wire y es una comunicación en la cual el microcontrolador manda un pulso y a su vez le responde con una cadena de pulsos que es la información serial del estado de la temperatura, el estado de la humedad, y eso es todo lo que está hecho en el software. Pero o sea, no hay problema por ese lado. Más bien de mencionarte ahorita, o sea, solo pones DHT11 y te menciona, te toma la misma pieza que te acabo de indicar y adicionalmente te vas a la web y ahí, por ejemplo, podemos irnos directamente al datasheet. Y que nos proporciona justamente mucho más, o sea, información, bueno, más claro, la misma información que te acabo de decir, pero con más contexto, justamente para poder llenar lo que te quieras. Y esta tabla, por ejemplo, esta tabla debes poner en anexo, definitivamente, esta tabla de especificaciones técnicas. Yo consideraría esto, entonces sería importante. Mientras más información, mientras más datos de parámetros, mucho mejor. Esta es la configuración de cómo se hace. MCU significa microcontrolador. Microcontrolador. Entonces dice que conectamos BDD 5 voltios al pin número 1, que el pin número 4 a GND, o sea, el negativo, GND es ground, y un pin de datos. Entonces, este pin de datos es bidireccional, por eso una flecha para acá y una flecha para acá. Bidireccional. Se conecta una resistencia de 5K del positivo hasta el dato. Esa resistencia se llama pull-up. Sería así. Tenemos el microcontrolador. El microcontrolador se refiere a ese integrado aquí, pero en este sigue el Arduino. Entonces, del positivo baja una resistencia
de aquí al positivo y de aquí al negativo, tal como se menciona aquí. Entonces, esta resistencia de aquí se llama resistencia pull-up. O sea, la configuración se llama pull-up. ¿Qué nos proporciona resistencia? Nos proporciona una cantidad de corriente a este punto de comunicación y haciendo de que haciendo que no se produzcan los puntos de alta impedancia. A ver, en cristiano sería que esa resistencia nos proporciona los estados lógicos estables para que uno lógico sea uno lógico y cero lógico sea cero lógico. Ya, la resistencia sirve para que esos dos datos sean estables. Verás, esta pieza viene directamente aquí, directamente en este bus, en este socket. En este socket va directamente a la placa electrónica y se distribuye unos 50 bits con lo que va a trabajar el Arduino. Acá arriba tiene estas dos resistencias que son para el contraste. Entonces, si llegáramos a quitar o variar este valor de resistencia, cambiaría el contraste de la pantalla. Esta resistencia que está aquí es para el control del backlight, para la iluminación, para si queremos bajarla o subirla, pero como ya está estable. La resistencia de aquí es para encender el periodo LED, que cuando se enciende la tarjeta se enciende el periodo LED, pero este periodo LED podemos controlarlo por el software en todo caso. Esta resistencia de aquí es para esta pista de aquí. Lo que te mencioné hace un segundo, lo que vimos, ¿recuerdas esta resistencia de aquí? Esta resistencia de aquí es esta resistencia de aquí. Es esta. Esta resistencia es para este sensor. Estas dos resistencias de aquí son para los dos transistores que están acá. Ahora, del Arduino sale de aquí y va